donde según las maniobras que se nos manifiestan, incisión, palpación, precisión, inspiración, obviamente vamos a solamente hacer lo que es inspiración y palpación, pero gran parte del examen físico, ¿no? Va a ser, si se puede decir, la inspección, o sea, lo que podamos visualizar. Yo les digo siempre a los alumnos que en semiología, tú te tienes que volver bastante fijón, observador, por decirlo así, para poder destacar, ¿no? Todas las cosas que te llaman la atención del paciente. Y no te va a llamar la atención si es que tú no antes sabes reconocer qué es lo normal para poder recién ver qué es lo patológico. Entonces, sabiendo reconocer lo que es normal, podremos ir definiendo las características peculiares. Entonces, hablar de cabeza, ¿cierto? Es hablar de no solamente del cráneo, sino también de cara, ¿no? El cráneo, como saben, es una bóveda ósea, ¿no? Que alberga principalmente cerebro, y la parte frontal, digamos, ¿no? Que es la parte que tenemos de cara, que va desde la inserción, ¿no? del cabello, ¿no? De la región frontal hasta el mentón, ¿no? Es una región que nos va a dar mucha información, y no solamente es lo que veamos, ¿no? Sino que tenemos que tener en cuenta las estructuras que vamos a evaluar. No es solamente la piel, ojos, nariz, ¿no? Sino que va a ser la expresión de todas las estructuras que tenemos. Tenemos piel, tenemos músculo, tenemos nervios, tenemos hueso, ¿no? Entonces todo eso es lo que vamos a ver cuando vamos a hacer el examen físico de cara. Entonces, como ven, mucho tiene que ver la postura, ¿no? Que normalmente la posición de la cabeza es central, erecta, sobre lo que es el cuello, ¿no? Cuando lo tenemos muy hacia adelante, vamos a decir que de repente tiene muy anteflexión. Has visto personas que están con la cabecita un poquito más inclinada hacia adelante, por ejemplo los adultos mayores, o cuando tenemos posiciones viciosas, una retroflexión en caso de una meningitis, es decir, una infección de las meninges o inflamación de las meninges, ¿no? O también vemos personas que puedan tener la cabecita como que medio inclinada hacia un lado caminando, y estos son pacientes que puedan tener lo que llamamos estas contracturas musculares a nivel cervical, denominadas tortícolis, que incluso pueden ser congénitas, ¿no? Otra característica del cráneo, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, vamos a ver personas, digamos que con un tamaño entre comillas promedio del cráneo con respecto al resto del cuerpo, ¿no? Digamos que es normocéfala o microcéfala, ¿no? Que son problemas ya congénitos, pacientes que son anencefálicos, ¿no? Recién nacidos anencefálicos, o que tienen algún grado de retardo mental. Macrocefalia, ¿no? Cuando tienen una cabeza prominente, ¿no? Que llama la atención, ustedes se van a dar cuenta, y que nos va a insinuar un problema, sobre todo en niños, de hidrocefalia o de enfermedad de Fay. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el caso de una microcefalia, más adelante vamos a ver un poquito. En el caso de una microcefalia, que es una cabeza pequeña, como le digo, se da en recién nacidos, ¿no? Que ya se han desarrollado intraútero por alguna malformación congénita en su desarrollo neurológico, ¿no? A nivel cerebral. Y macrocefalia, en este caso, lo que más llama la atención es el cuadro más saltante, es la hidrocefalia, también, que se puede dar en forma congénita cuando hay una obstrucción, ¿no? de los ventrículos o cerebrales, o en alguna parte del drenaje del líquido cefalorraquídeo. Y entonces, como el recién nacido o los menores de 1 año, 2 años todavía, en que las fontanelas, menores de 1 año, ¿no? ¿Cuándo se cierran las fontanelas? A los
9 meses, un año? ¿Cuánto tiempo? De eso va a depender de que justamente tú vayas a notar esta hidrocefalia. Justamente porque como todavía los cartílagos no se han fusionado, no se han calcificado, ¿no? Entonces, el hecho de que al no haber una buena circulación, entonces va a tender a dilatarse y entonces se expande. Porque a tu edad ya se han soldado todas esas fisuras, ¿no es cierto?, las uniones a nivel del cráneo. Entonces, a esa edad es donde yo voy a tener este cuadro de hidrocefalia, ¿no? Entonces, eso, digamos, a una simple inspección, ¿no? El cráneo, ¿cómo yo voy a palpar el cráneo? ¿Qué voy a poder notar? En realidad mucho. Pues vamos a detectar algunas asimetrías óseas, es decir, tú tienes que palpar. ¿Voy a tener que palpar con el cabello? Sí, por supuesto que sí. Vas a tener que palpar a través del cuero cabelludo en forma suave, por decirlo así, ¿no? Ir palpando para ver si hay depresiones, deformidades, exostosis, si llamamos alguna prominencia ósea anómala, porque normalmente, como sabes, tenemos prominencias óseas naturales, las parietales, las occipitales, que en ocasiones incluso a algunos pacientes les llama la atención y dicen: doctor, me salí, tengo acá un bulto, acá tengo algo duro, y no es más que las prominencias occipitales o las parietales. Entonces tú tienes que saber reconocer estas prominencias como parte de la estructura normal de tu cráneo. Entonces tú te vas a palpar si quieres, ¿no es cierto? Tenemos las parietales y las occipitales por encima del cuerpo, ¿no? Así también, no solamente la parte ósea, sino también que podríamos tener de repente lipomas, ¿no? Que son cúmulos de grasa. De repente también vas a poder palpar algunos nódulos, engrosamientos tal vez del cuero cabelludo. De los más frecuentes, que puedas tener un lipoma o de repente alguna glándula sebácea que se haya obstruido y que haya, al aumentar de volumen por un proceso inflamatorio, pues también va a llamar la atención, ¿no? Esto al palpar pueden ser dolorosos si es que hay un proceso inflamatorio agudo, o si esto va teniendo un crecimiento en forma progresiva. Hay un índice que se llama el índice cefálico, que es medir justamente la relación entre el diámetro transversal con el anteroposterior. ¿Para qué nos sirve eso? No es muy práctico, solamente lo vamos a mencionar. Es para definir el tipo de cráneos, ¿no? Un cráneo mesocéfalo, dolicocéfalo o braquicéfalo. El dolicocéfalo es donde tiene el diámetro anteroposterior mucho mayor que el diámetro transversal. El braquicéfalo es el que va a tener más extenso el diámetro transversal, ¿no? Acá algunas imágenes de cómo cómo se observan estos cráneos. Acá, por ejemplo, tenemos un recién nacido, ¿no? Con microcefalia, probablemente sea encefálico o tenga no un desarrollo óptimo de su cerebro, no tienen pocas expectativas de vida, a veces mueren prontamente al nacer, ¿no? Acá, por ejemplo, un plagiocefalia, que significa que, no es muy simétrico el cráneo, como ven, la orejita, por ejemplo, una está más adelante, la otra está más atrás, hay esa asimetría, ¿no? Entonces, a nivel del cráneo, no solamente vamos a ver la parte ósea, partes blandas, además si es que hay también este crecimiento o aumento de volumen de algunos ganglios, ¿no? Que vamos a ver, sobre todo a nivel retroauricular, ¿no? Vamos a tener también dentro de la cadena de ganglios, ¿no? Que pueden hacerse notorios si es que estos se inflaman. Y en algunas enfermedades de tipo virales lo vamos a tener, como por ejemplo en la enfermedad por el virus Epstein-Barr, que pueden haber adenopatías retroauriculares y que por cierto son dolorosas. Aparte que también a nivel de la mastoides, si es que hay una mastoiditis, y yo voy a palpar allí esas prominencias, ¿no? También me va a causar dolor, que es parte
del examen que voy a realizar, ¿no? Tenemos a nivel del cuero cabelludo obviamente la inserción de cabello. Esto es importante, ver la cantidad que hay de cabello, la distribución, el color, la textura, porque vamos a tener algunas alteraciones como las alopecias. En las alopecias que voy a tener una área del cuero cabelludo con ausencia del pelo, ¿no? Pero puede ser en forma localizada, difusa, y esas características me van a orientar hacia ciertas enfermedades. Es decir, la falta de cabello en una zona del cuero cabelludo puede corresponder a varias causas. Pueden ser inflamatorias, infecciosas, por ejemplo, cuando hay una tiña capitis. Bueno, todavía ustedes ya han hecho micro, sí. ¿Ya? Sí, sí han estudiado, ¿no es cierto? Los ojitos, entonces una tiña capitis, en donde vas a ver, bueno, ahorita vamos a ver en fotitos son mejor, donde el cabello como que se parte, por decirlo así. Ves los folículos pilosos, ¿no? Desde que esté sin folículo piloso, ¿no? Ahí está el folículo piloso, pero el proceso, ¿no?, micótico hace que el cabello se quiebre, ¿no? Y también lo vamos a encontrar en el hipotiroidismo, cuando hay cabello seco, también ralo, caída del cabello, ¿no? Todos esos son signos indirectos que me van a orientar a algún problema de estos, ¿no? Entonces, en el cuero cabelludo la piel es mucho más gruesa, hay glándulas sebáceas que estábamos mencionando, ¿no es cierto? Y también no solamente voy a ver esas lesiones, sino si es de que hay alguna escoriación, cicatriz, abrasión, un leuquiste sebáceo, porque obviamente gran parte de la, por decirlo, lubricación natural del cuero cabelludo está dado por las glándulas sebáceas. Entonces es evidente que vamos a poder tener tal vez quistes sebáceos. Eso se va a hacer más notorio en aquellas personas que tienen una mayor predominancia de actividad de estas glándulas y decimos que es un cabello graso, por decirlo así, ¿no? Y podrían tal vez tener alguno de estos problemas. También podríamos ver la presencia de parásitos, ¿no? Como los piojos, ¿no es cierto? Y con los huevecillos que dejan, ¿no? Por ejemplo, acá no tenemos que levantar el cabellito y podemos ver acá, por ejemplo, una zona eritematosa. Vamos a ir acostumbrándonos con estas expresiones de eritema, edema, flogosis. Al hablar de flogosis hablamos de lo que es eritema, aumento de volumen, enrojecimiento, ¿no? Que estos signos nos denotan un proceso inflamatorio. Como habrán visto también, han hecho creo que ya la clase de piel, ¿no es cierto? Entonces eso nos denota un proceso inflamatorio, ¿no? Que podemos tener también en cuero cabelludo, ¿no? Lo que estábamos mencionando por la presencia de las glándulas, definir que hay una seborrea, pero ¿en qué te va a servir eso? Si tú vas a ser dermatólogo, sí te va a importar porque a tu paciente le va a fastidiar, le va a incomodar de repente que su cabello sea muy graso, la presencia de caspa, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que saber reconocer esta condición, ¿no? Que llega a ser un problema y gran parte de muchas de las consultas de los pacientes que se cuidan, ¿no? O que les es incómodo, se lavaron y para más tarde el pelo no les gusta, qué sé yo, porque tiene otro aspecto, se sienten mal, hasta incluso les cambia el humor, ¿no? Incluso también en pacientes, por ejemplo, ya seguro habrán visto en pie cuando hay una excesiva sudoración en las axilas, ¿no es cierto? También eso les suele molestar, ¿no? O pacientes que sudan mucho, o sea, de repente son algo ansiosos, nerviosos, y parte de la somatización es un excesivo sudor. Y si tienen mucho más cabello, con más razón. Lipomas subcutáneos, que ya hemos mencionado, que no son más que también cúmulos de grasa que hacen, ¿no?, un crecimiento de efecto de tumor, que en general son benignos, no son malignos, no se convierten en cáncer, sin embargo sí causan disconfort cuando se van a peinar porque se les traga
el peine porque les hace doler o porque ya va haciendo alguna prominencia que les va a causar una alteración en su, por ejemplo, no solamente en el cuero cabelludo, sino en la cara. A veces están en la frente y eso les es molesto, ¿no? Y entonces van a tener que retirarlos, ¿no? Porque más que todo de repente por estética, ¿no? Pero es relativamente frecuente, ¿no? Y algunas micosis que seguro las van a ver en el segmento de piel. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no?, un paciente con caspa, ¿no?, con bastante descamación, a pesar de que se haya lavado, ¿no es cierto? Y la peliculosis, ¿no? Las famosas liendres, ¿no?, que se pegan ahí en el cabellito, ¿no? Obviamente está asociado a malas condiciones de higiene. Entonces, si tú vas a encontrar un paciente con estas características, te preguntarás cuál es la condición socioeconómica de ese paciente, con quién vive, dónde vive, tiene servicios de agua, desagüe, ¿no? ¿Por qué motivo está teniendo esta condición, ¿no? Porque son parásitos, ¿no? Acá, por ejemplo, la alopecia areata, que es un problema, ¿no?, de pérdida de cabello en forma aguda autoinmune, ¿ya? Y que puede ser, ¿no? Acá está localizada y acá está difusa, ¿no? Como que se le cae el cabello. Acá tinea capitis. Una cosa particular en lo que es la tinea capitis es, como les decía, que el cabellito como que se parte, ¿no? Como que se quiebra. Y además, como ven, a veces incluso hay como descamación del cuero cabelludo, nota cierto eritema, enrojecimiento que denota una inflamación, ¿no? Producto justamente de esta infección por este hongo, ¿no? Acá, por ejemplo, un linfoma bastante prominente, ¿no? Las micosis, como les digo, acá medio blanquecino, con descamación y como que se parten los cabellos, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos, ¿no es cierto?, la frente? El área de la frente. La frente está ubicada entre lo que va el cabello y la parte al inicio de, por decirlo, de la nariz, ¿no? O a nivel de la implantación de las cejas, ¿no? Digamos que esa es la región de la frente, ¿no? Que también igual nos va a dar mucha información. Cuando nosotros vamos a evaluar, bueno, esto hemos visto de mastoides que estábamos mencionando, ¿sí? Aquí, por ejemplo, un ganglio, un nódulo, que muchas veces, a veces se puede hasta, en el caso de tuberculosis, pueden eclosionar, es decir, hay una salida de el granuloma, ¿no? Granuloma tuberculoso, ¿sí? Entonces, esta es parte, digamos, de un ganglio que es parte de la cadena de ganglios cervicales, ¿no es cierto? Y que en el caso de tuberculosis, en el caso de linfomas, estos pueden aumentar de volumen y sí me va a llamar la atención y sí tengo que explorar. En el caso de la tuberculosis puede haber emisión de calcio, ¿ya? Del calcio, un contenido blanquecino, granuloso, ¿no?, cuando eclosiona, ¿no es cierto? Y en el caso del linfoma, bueno, básicamente aumento de volumen, muy doloroso, que hasta podría tal vez ulcerarse, ¿no? Y entonces, si yo tengo este tipo de pacientes, en principio, bueno, si bien es cierto, la tuberculosis no escatima ni sexo, ni edad, ni condición socioeconómica, para nada, pero sí me va a denotar una disminución en mi inmunidad. Y eso está en relación a pacientes con esa condición. ¿A quiénes sospecho principalmente? En pacientes tal vez con enfermedad por VIH, ¿sí? O pacientes que no se encuentran muy bien nutridos, desnutridos, y que puedan fácilmente adquirir, ¿no?, infección por tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que da desde la punta de los pelos hasta la punta de las uñas. O sea, tienes ósea pulmonar, dérmica, ganglionar, pleural, pericárdica, gastrointestinal, todo. Entonces sí es importante que yo explore esta zona, porque de repente se te puede ir ese ganglio. No necesariamente vas a encontrar todo florido. Ah, ya tiene tuberculosis, ganglio, un linfoma, entonces debe tener ganglios por todo lado palpables. No es así. Tienes que empezar. Tú imagínate que cuando tú vas a hacer tu examen físico tienes que hacer una especie de escáner para ordenarte de arriba para abajo, ¿no?
y así no se te va a escapar ningún detalle. Bueno, acá me llamó la atención, eso lo tienen en su libro de Argente. Ese, por ejemplo, es un herpes zóster ortánico, muy severo, muy severo. En cara, lo que tenemos que ver en cara, como parte de la cabeza, es primero, como se dice, la primera foto que tienes. Y después vas a ir a examinar, viendo bien detalles de la frente, cejas, ojos, nariz, boca. Pero tienes que verlo primero en su conjunto, porque tiene que haber una armonía. Y entonces te van a decir qué tipo, incluso qué tipo de facies tienes, ¿no? Puedes encontrar 1000 facies de acuerdo a cómo vayas descubriendo las patologías y demás, ¿no? Hay personas que están incluso con el ceño fruncido, parece que tienen una angustia terrible, pues entonces será una facies álgica. Si no tengo ninguna expresión, por ejemplo, acá la señorita, una facies sin característica, no podría decir nada de ella, en particular nada entre comillas malo, que me llame la atención, ¿no? Hay un rostro simétrico, ¿no? De un lado hacia el otro. Siempre cuando hagamos el examen físico comparamos de un lado al otro. Y si bien es cierto, tenemos cierta simetría, un piecito más grande que el otro, una mama más grande que la otra, el ojito más cerradito y el otro más abierto, hay características que nos dan, ¿no? Al simple vista, esa visión de armonía, de simetría de la cara, de un lado con el otro. Eso tenemos que ver, ¿no? Entonces, como les repetía, tenemos que recordar que no solamente estamos viendo piel, sino todas las estructuras que tenemos detrás de esa cara. Tenemos nervios, venas, músculos, la parte ósea, hasta ganglios, boca, músculos. O sea, tenemos que darnos cuenta que tu exploración no va a quedar solamente en una simple vista de la cara. Que ves, ay, yo voy a ver cara, ojos, nariz, boca, ya está. No. Tienes que saber que tú vas a ver la expresión de todo esto. Y que los problemas que vas a encontrar probablemente tengan que ver con todo lo que tienes ahí, más allá de acordarte, de fijarte en nombres, saber relacionar de acuerdo a las estructuras que vas a examinar, y eso para todo el cuerpo, ¿no? Entonces tienes que ver que la piel de la cara, ¿no?, es flexible, la parte de los párpados también es bastante delgada, y por ser bastante delgada se cursa con un aumento de volumen fácilmente ante, digamos, ustedes han visto cuando lloran, se ponen hinchados los párpados, pues muy bien, esa facilidad de que tiene el tejido de absorber, digamos, o de aumentar de volumen, lo voy a notar en ciertas enfermedades, en ciertos problemas. Entonces sí es necesario que veas si tengo edema de párpados. ¿Qué es edema? Aumento de volumen, o lo que algunos dirían comúnmente retención de líquido. Bueno, si hay cierta absorción o mayor volumen, ¿no es cierto?, de líquido a nivel de párpados. La piel debe ser suave, tersa, en el caso de un poquito más rugoso porque de repente hay más folículos pilosos a lo mejor, ¿no? Pero vamos a ver que esto, de acuerdo también a la edad, va a ir cambiando. La presencia de surcos, ¿no?, arrugas. ¿Qué son? ¿Por qué tiene que ver las arrugas? Ah, sí, que porque tiene arrugas es viejito. No, por ahí no va la cosa. El tema de que tú sepas apreciar la simetría, como te digo, de estas, entre comillas, arrugas, líneas de expresión que vayas a ver, tiene que ver con algunos problemas neurológicos que tú vas a apreciar y que tú vas a comparar de un lado al otro cuando esto se presente. Una parálisis facial, ¿no?, sea central o periférica, ya lo verás o vas a ir revisándolo, te aconsejo en la parte de neuro. Cuando es una parálisis facial de tipo central, es decir, que sea dependiente de la raíz a nivel del tronco o en el trayecto del nervio facial, ¿sí? Es importante ver el tono de color de la piel, ¿no? Si es, tienes dentro de las más
tonos más frecuentes y que vas a describir es que si es pálido, si tiene un tinte amarillento, sí es importante porque me van a notar lo que llamamos ictericia. Y esta ictericia tiene que ver con el nivel de bilirrubinas en sangre. Y si estas, que no deben de estar, no deben de haberse pasado a la sangre, significa que si se están acumulando y pigmentando mi piel, o en este caso ya van a ver también a nivel de las escleras, significa que hay un proceso que me está haciendo que estas se eleven en sangre que normalmente no debe haber, porque hay algo que está obstruyendo ese paso que normalmente de drenaje debe de haber, ¿no? De hígado, vía biliar, y que eso hace que vaya en retro y se me absorba y se me vaya sangre. Entonces, esa es la importancia de que yo me tengo que fijar en la piel, porque lo primero que vas a ver en el paciente cuando venga, no es de que te saque el abdomen, ¿no? Para que veas ictericia, sino vas a verle la cara y los ojos. Y ahí es donde tú te vas a dar cuenta. Ok, si está ictérico, si está pálido, chispas, este paciente está anémico. ¿Por qué tiene la anemia? Tú te tienes que ir preguntando por cada cosa que tú estás encontrando, ¿por qué? ¿A qué se debe? Y como ahora tú tienes tu biblioteca a la mano, entonces dices, no, tú chispas, ahora ¿por qué está pálido? Causas de palidez. Hasta tú mismo puedes indagar o tú mismo recordar. Lo principal que nosotros vamos a relacionar con la palidez es que tenga anemia. Esa es la causa, ¿no? Pero ahora, causas de anemia, hay varias. Entonces te empiezas a cuestionar. ¿Por qué será? ¿Será porque la producción está fallida? ¿La médula ósea está mal? ¿Alguien está destruyendo sus glóbulos rojos? ¿Está teniendo pérdidas? Tal vez hemorragias. ¿Y por dónde habrá hemorragias? ¿En el varón? ¿Por dónde tendrá hemorragias o pérdidas? De repente, tracto gastrointestinal, estás viendo ahora patología, ¿no es cierto? Puede ser de repente una úlcera gástrica, alguna lesión aquí, un tumor que sangre, los tumores tipo cáncer, ¿no? Son muy vascularizados y se pueden ulcerar e ir llorando, ir haciendo perder sangre, ¿no es cierto? O de repente tiene unas hemorroides, ¿no es cierto? Y las hemorroides que no son más que son varices en el recto y que por la fricción de la dureza de las heces me van a hacer sangrar y que también, ¿no? En forma lenta y paulatina me pueden ir bajando mi hemoglobina y causarme esta palidez que yo noté solamente en la cara. O sea, sí tienes que ser fijón y miro y te digo, chispa, está pálido. ¿Por qué será? Y si tú recuerdas todas esas cositas, te va a ser más fácil poderlo entender, ¿no? Igual si está muy rubicundo, de repente este paciente tiene una poliglobulia, ¿no? ¿Y a qué se debe esta poliglobulia? Señor, usted trabaja tal vez... ¿Dónde trabaja usted? Ah, no, yo soy minero. Ah, chispas, ¿y en qué mina? Yo en las de Orcopampa, que están a 4.500 metros. Wow. Entonces, por la altura va a disminuir la tensión de oxígeno, ¿sí? Entonces, como no hay muchas moléculas de oxígeno para captar, ¿qué hace el cuerpito? Produce más glóbulos rojos para que traigan más hemoglobina para captar más moléculas de oxígeno para poder oxigenar. Entonces, como verás, tienes mucha información por la cual interpretar. ¿Por qué está rubicundo, no? Igual, si está cianótico, chispas. ¿Por qué está cianótico si normalmente tenemos un tono medio rosadito, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se debe esa cianosis? Significa que el intercambio gaseoso, oxígeno, CO2, no se está dando en forma adecuada. ¿Qué está pasando? ¿Hay algún problema en el pulmón? ¿Quién se encarga de eso? Pulmón. Entonces, de repente hay algo ahí. O de repente es un problema de válvula. Se está mezclando la sangre arterial con la sangre venosa. ¿Sí? Entonces, de repente tiene un problema en el corazón. Una comunicación interauricular, interventricular, debe haber un defecto en el septo que me está haciendo que se mezclen de alguna forma las dos sangres que me esté causando cianosis, o alguna valvulopatía que también igual me está haciendo regresar la sangre, ¿no es cierto? Y causándome este problema al no haber una buena
una buena oxigenación o una buena dinámica, ¿no es cierto? Bien. Es importante también ver la cantidad de vello en la cara, ¿no? A nivel de bigotes, patillas, cejas, porque en el caso de hipotiroidismo yo también voy a tener ausencia de las cejas, el vello. Como recuerdan, hay caída. Dentro de las características físicas del hipotiroidismo puede haber caída o poco cabello. Igual con las pestañas. Incluso pueden haber, hay procesos micóticos a nivel de las pestañas y también de las cejas. ¿Y qué me va a hacer ver eso? Va a decir, se me está cayendo acá la ceja. Yo tenía bastante ceja y ahora tengo poquita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Ver qué tipo de lesiones hay allí también, ¿no? En el caso de aparición de vello en la mujer, que usualmente no se suele tener, podríamos tal vez relacionarlo con un problema de menopausia, un aumento en el nivel de andrógenos o lo que llamamos el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, esa información me da la cara. Como les decía, lo que vamos a hacer es mirar. Lo que más vamos a hacer en carita es mirar, ¿no? El color, ¿no? La textura, ¿no? Y ahora vamos a ir a parte por parte. Si mi carita está entre comillas simétrica, pues entonces ahora voy a ir a parte por parte. En este caso poder ver a nivel del ojo las estructuras que se me exponen, ¿no? Tenemos la conjuntiva. La conjuntiva es este pliegue, ¿no es cierto? Es como un recubrimiento que hay entre el globo ocular hasta la córnea, ¿sí? Me salió bien este dibujito. ¿Ya? Hasta la córnea, porque no es que te cubre la córnea más, sino justo en el límite con la córnea se inserta también la conjuntiva. Y entonces esta nos va a denotar básicamente la vascularidad. También con eso yo voy a poder definir si mi paciente está tal vez con un cuadro de anemia. ¿Por qué? Porque las conjuntivas suelen ser rosadas, pero si tengo anemia, pues van a estar pálidas, ¿no es cierto? Y si están, hay veces que un paciente está sobrehidratado, sobre todo pacientes severos, hospitalizados, ¿no? Que están con tratamiento endovenoso, ¿no? Y que no manejan muy bien los fluidos, esta conjuntiva también se puede edematizar, ¿no? Que a lo que le llamamos nosotros ¿no? Quemosis, el edema marcado, ¿no? de las conjuntivas se llama quemosis. También hay otro trastorno que se llama comúnmente terígeno, que es una proliferación, engrosamiento de esta conjuntiva por efecto del sol, polvo, viento, ¿no? Personas que trabajan al aire libre, que hacen trabajos de agricultura, que no tienen una adecuada protección, pueden cruzar con eso. El problema del terígeno es el que te puede, como les digo, invadir además la córnea, porque la conjuntiva llega hasta la córnea. Te puede invadir y te puede dificultar la visión y eso tiene que ser operado. No es una operación sencilla, pero te puede molestar. Asimismo también tenemos la esclera, que no es más que la parte fibrosa, la parte blanquecina que vemos del globo ocular, que allí donde vamos a poder apreciar mejor la ictericia. ¿No? El paciente te va a decir, se me han puesto los ojos amarillos desde hace una semana. Entonces tú vas a tener que explorarlo mejor, ¿no? Igual la córnea, que es un primer lente de toda la estructura ocular, es el primero que está expuesto, ¿no? Que permite la entrada de la luz, que está entre el iris y la pupila. Ahora vamos a ver un poquito. Y el iris, que es la estructura pigmentada, la que da el color a los ojos, y la pupila, que es como que lente, ¿no es cierto? Mejor dicho, esta especie de lentecito que se abre y que se cierra ante la estimulación de la luz. También, como les digo, tenemos que ver las pestañas, cejas, ¿no? Y si esto hay simetría. Cuando vamos a evaluar también los ojos, también vamos a evaluar la simetría de los movimientos oculares, ¿no? Y así también la reacción de la pupila. Este es iris, ¿no? Que tiene el color,
y la pupila. La pupila que al estímulo de la luz debe reaccionar, ¿no? Vamos a los dibujitos. A nivel de los párpados tenemos unas lesiones, como verán, que ya es una persona aparentemente adulta mayor, ¿no? Donde se hace la eversión del párpado, está expuesto. Y esto se denomina ectropio. El problema de presentar este problema, que es como que el tejido se laxa, cuando entran a la edad adulta mayor, el colágeno, los tejidos tienden a ceder, a soltarse, ya pierden urgencia, ¿no es cierto? Y entonces puede darse que esto ceda. El problema de tener expuesta la conjuntiva es de que lo pone con riesgo de infecciones, de sequedad, ¿no? Es un problema, ¿no? Para el paciente. Y un entropio, que es la inversión del párpado, es en vez de que se salga para adentro, que se salga para afuera, que se caiga, tenga que introducir. El problema del entropio es de que las pestañas, al irse para adentro por este problema, van a fastidiar, incomodar, ¿no?, a la conjuntiva y a la córnea para poder visualizar bien. Como les decía, cuando vemos la cara, y en el caso de los ojos, simetría. Y nos vamos a dar cuenta cuando hay una ptosis palpebral. Esto puede estar presente en algunos problemas tipo miastenia o cuadros iniciales de miastenia, que es un problema neurológico de causa autoinmune, ¿no? Más allá que simplemente sea una simple parálisis facial, y aún así, ¿por qué se ha producido? También tenemos otro problema frecuente que vamos a observar, como es el orzuelo. La mayoría le debe de haber dado en algún momento, sobre todo cuando son niños, porque como están con las manos cochinitas, se soban fácilmente, entonces infectamos las glándulas que están en el reborde del párpado, ¿no?, causando un problema agudo justamente a nivel del folículo piloso, ¿no? O si no, si es que esto se hace crónico, es decir, con más tiempo, ¿no?, esto permanece en el tiempo, sea un chalacio, ¿ya? Que ya se vuelve crónico, y para poder drenarlo, ya hay que hacer un cortecito, ¿no? Eso es para irlos introduciendo un poquito a lo que es la parálisis facial, que es importante, creo que lo vean cuando van a examinar cara, el hecho de ver esa simetría que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una ptosis palpebral, yo diría bilateral, más en un lado que en el otro. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos las pupilas, que aquí está una más grande que la otra, aquí una ptosis palpebral asimétrica. Y como les digo, eso nos hace pensar o preguntarnos si esto es un problema de nivel central o nivel periférico. No, a nivel central, ¿no? Tienes que ver la simetría. En el caso de una parálisis facial de tipo periférica, la parálisis facial viene en toda lo que es la hemicardia. Te compromete toda la hemicardia, la periférica, es decir, cuando ya salió el nervio de tu centro, que es en el tronco, ¿sí? Y la de nivel central más bien va a estar entre comillas, de la mitad de la cara para abajo. Es algo contradictorio. Tú dirías, no, que central no debería ser de toda la cabeza, de toda la cara, y periférica de repente solamente en una parte. Pues es al revés. Si te quieres acordar de esa forma, central solamente es de la mitad para abajo, y la periférica todo, ¿ya? Y justamente yo quería hacerles este pequeño cuadrito para que lo pudieran tener y tener en cuenta, ¿no? A nivel central, la lesión se encuentra en la corteza, cápsula interna, tronco, que es, ¿no?, donde se encuentran los centros de mi nervio. Periférica es lesión del nervio facial en su curso, cuando ya salió de su centro.
¿sí? La frente a nivel central puede estar preservada. Recuerda que te dije que era de la mitad para abajo, ¿sí? Y a nivel periférica sí, se te borra. Ahí sí es importante que me miren las arrugas. Ahora sí es importante, eso tienes que ver. Y si no tiene arrugas, vas a tener que ver. ¿Ok? El cierre palpebral parcialmente preservado en el caso de central y en el caso del periférico es incompleto. Total. No se va a dar. Como ves en el lado, cuando hay una parálisis tipo periférica, tienes borramiento de los surcos frontales, nasogenianos, ¿ok? ¿No? La extensión de la parálisis no afecta el tercio inferior de la carne, o sea, generalmente la mitad para abajo. Y en el caso de la periférica es completa. ¿Okay? ¿Qué causas tenemos en el caso de que fuese una central? Chispa, si es central significa que tengo un ACV. ¿Qué es un ACV? Un accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular, como ahora se le conoce, ¿no? Significa que ha habido o una hemorragia o una isquemia. Una isquemia es un vasoespasmo que por AV se haya dado o también porque se ha tapado el vaso. O sea, algo que ha tapado el vaso y no ha irrigado esta zona. Dejó de funcionar, sufrió esa zona y se expresó, ¿no? De esa forma. También puede ser una esclerosis, un proceso degenerativo, lento, progresivo, que también me podría afectar esa zona, ¿no? Tumores que por compresión también me estén anulando esa zona, ese centro del nervio. Las causas más comunes en el caso periférico puede ser idiopático, un proceso inflamatorio, per se. Muchas veces dicen que puede ser posterior un proceso viral, ¿no? Cualquier virus después de un problema respiratorio alto, ¿no? También por el pesóster, ¿no? Como el que vimos, ¿no? Esos son horribles, terribles. No puede haber, además, en el caso central, no solamente el compromiso de cara, sino también de alguna otra parte del cuerpo. Focaliza brazo, pierna, lo que llamamos, y van a ver como hemiparesia, ¿no? Y bueno, y acá la conclusión que generalmente aquí, en la periférica, solo te compromete cara, el resto te está moviendo perfecto. Pero si es a nivel central, puede estar asociado con alguna hemiparesia, ¿no? Entonces, cuando evaluamos la conjuntiva, lo que estamos diciendo, podemos ver a esta conjuntiva, por ejemplo, la tienes que tirar para abajo, suavemente, para poder ver el color, y si está pálida o no, es importante, la esclera, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una proliferación de la conjuntiva, lo que decíamos como terigio, un poquito más amarillito, ¿no? Como que más congestivo, es decir, más vascularizado. ¿Ya? Esas expresiones van a irse acostumbrando de ustedes. ¿Qué es una conjuntivitis? Una inflamación de la conjuntiva. Puede ser viral, bacteriana, puede también ser química, me salpicó, no sé, detergente, algún alimento químico, ¿no? A nivel de escleras, como dijimos, el color amarillo igual. Vas a tirar un poquito, ¿no?, de las conjuntivas hacia abajo para poder visualizar mejor. Y le dirás también una maniobra a tu pacientito que mire para arriba para que puedas exponer bien la esclera, o si no, esto lo levantas para arriba y le dices, señor, mira para abajo. Va a mirar para abajo y tú también vas a poder mejor ver el globo ocular, ver mejor esa esclera si realmente se trata de icterición. El terigen que ya hemos visto que, como les decía, puede llevar a proliferar hasta tocar la córnea. Eso definitivamente es un poco raro, porque le impide mirar, ¿no? Bien, entonces estamos evaluando córnea, estamos evaluando iris, ¿no? Y también acá, por ejemplo, este es un teratocono. Es un tratamiento de la córnea, inestabilidad. Entonces se llama teratocono. Se vuelve como un cono, no permite visualizar bien y se comporta como si fuese una disminución de la agudeza visual, pero el paciente sigue empeorando a pesar de los lentes, ya tiene lente de botella y no mejora. Este es un teratocono que se ha nivel de la córnea, un problema relativamente frecuente. Acá tenemos lo que es el alocenil, ¿no es cierto?, que lo vas a ver en los pacientes adultos mayores, incluso a través
de la pupila vas a ver cierto, a veces opaco, no lo vas a ver negrito, negrito, sino lo vas a ver medio opaco, medio grisáceo, y eso significa que el cristalino se está opacificando, y eso es producto de la edad y no le permite ver bien a tu paciente. ¿No? Las pupilas, hemos mencionado, el diámetro de la pupila entre 2 a 4 milímetros, que debe de ser evidenciado con tu linternita, vas a ver cómo funciona tu pupila, ¿sí? Midriasis, si es que esta está dilatada más al efecto de la luz, o miosis si se encuentra puntiforme, 1 o 2 milímetros, y lo otro más de 4 milímetros en la midriasis, ¿no? Esto también lo vas a ver cuando tengas no solamente problemas neurológicos, sino también intoxicación por órganos fosforados, ¿ya? Lo vas a tener con el efecto parasimpático, entonces va a haber una miosis. Es importante que veas que si son ambas del mismo diámetro, eso es importante. Cuando tienes un problema neurológico, cuando tienes un ACV, un tumor, algo, vas a tenerlos diferentes. Si quieres eso, pero el globo ocular, la prominencia, el tono, es también un signo indirecto de hidratación. Esto es controversial, antes se tomaba, ahora ya no, como signo de deshidratación. En los adultos mayores el tono disminuye, pero si es un niño sí te va a importar, porque los niños cuando cursan con procesos de diarrea, como van a ver, pues se deshidrata, o sea, diarrea, náuseas, vómitos, por arriba, por abajo, y sí, definitivamente vas a ver los ojos hundidos y el tono disminuido, ¿no? Eso es importante, sobre todo a nivel de la edad de los niños. En adultos mayores, difícil, como les digo, eso es variable porque disminuye el tono en general. ¿No? Acá tenemos un oftalmo, es decir, como que el ojo está un poco retraído hacia adentro. Es oftalmo cuando está protruido. Y cuando lo observo protruido, me hace sospechar en un problema, ¿no? Incluso tiene un problema más. ¿Qué tiene sus ojos? ¿Ah? ¿Qué es esto? Pterigio, ¿no es cierto? Además de esa protrusión ocular que me hace sospechar que haya un hipertiroidismo, una tirotoxicosis, ¿no? Me va a hacer sospechar. Pero si yo fuera solo de un ojo, ¿qué diría? En mi tirotoxicosis, en mi hipertiroidismo, si solamente me protruye un ojito, piensa, o sea, deduce, o sea, imagina, ¿qué tienes detrás del ojo? O sea, por eso te decía que cuando tú vas a ver la estructura de cualquier parte de tu cuerpo, piensa que estás viendo no solamente hay un brazo, en ese brazo tienes piel, músculos, nervios, huesos, vasos. Entonces, si yo tuviese solamente un ojo protruido, ¿qué pienso? Pienso, lanza, estás aprendiendo, yo te estoy tomando examen. Acá tienes que pensar, no todo es memoria. Si te lo memorizas, vas a morir, vas a flocular. ¿Nada? Ya, voy a pensar que hay hipoglicemia, ¿ya? Si tengo solamente la protrusión, ¿qué significa? Que algo me está empujando por atrás. ¿Qué pensar entonces? Ya, dale. Un tumor, oye, pero ¿dónde? A ver, dale. ¿Ah? ¿El qué? Nervio óptico. Ya, uno dice en la hipófisis, ya. Otro, ¿qué más? Si estuviese en la hipófisis y ahí se te me está cruzando la silla turca y los vasos, ¿qué sería más bien? Se me va a alterar la visión, más allá que protruya. Un tumor en general puede ser bueno, malo, un glioma, astrocitoma, el que quieras, un tumor cerebral, ¿no es cierto? La parte, no sé, pero puede ser de que esté justo retroocular, ¿sí? Pues tienes que imaginarte, o sea, tienes que deducir esto, no te lo aprendas de memoria. Si te está ¿quién empuja por el ojo? Hay algo atrás que lo está empujando, ¿no? Ahora, donde esté, puede ser una región occipital, parietal o justo retro. Ahora, ¿quiénes están ahí?
Ya buscarás quiénes pueden localizarse, en realidad cualquiera, puede ser un glioma, astrocitoma, etcétera, hasta un linfoma, ¿no? Parásitos. Ustedes no han hecho parásitos, ¿no han hecho parásitos? ¿No han hecho? ¡Ah! Santo Dios. Ya, es que esa parte debieron enseñarles antes, junto con micro. También hay parásitos que hacen efecto de masa. Toxoplasma, tuberculomas, ¿no es cierto? Que me pueden hacer cierta protrusión. Obviamente de repente no tan marcada, pero sí me va a dar cisticerco, otro. ¿Okay? O sea, tienes que pensar, decir, no te aprendas, no te lo aprendas, no, vas a morir. Movimientos oculares, esto es importante cuando está conversando mi paciente, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta de muchos problemas oculares, estrabismo, cuando eso, las personas que tienen sus ojitos mirando hacia adentro, eso que les llaman popularmente virolos, ¿sí? Ya, eso se llama estrabismo. Tú no eras virolo, tú ya eres médico. Tú le haces un estrabismo convergente, o si se va uno y el otro para hacer un estrabismo divergente, convergente, divergente, ¿sí? Y eso me voy a dar cuenta cuando voy explorando, conversando con mi paciente y voy a evaluarlo. Recuerda los músculos y los pares que lo inervan, ¿ok? Los pares que lo inervan, eso es importante. Entonces tenemos el reflejo fotomotor. ¿Qué significa? Que yo voy a iluminar mi pupila y esta se va a contraer. ¿Qué par está incluido ahí? ¿Qué par funciona? El tercer par, ¿no? Ok, entonces voy a hacer eso. ¿Sí? Igual también el reflejo consensuado, que el otro lado también debe de reaccionar de la misma forma. El reflejo corneal. ¿Quién está en el reflejo corneal? ¿Qué par? Googlea. Séptimo, no, el quinto. ¿No? El trigémino, la parla, rama. V1. Sí, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces ahí ya estás evaluando. Acá en este cuadrito me gustó mucho cuando lo encontré. Ya me va a decir, ¿no? El tamaño, simetría y la respuesta ante la luz, ¿no? Con la contracción, más o menos 2 milímetros. Si no, si las encuentro mióticas, es decir, multiformes, menos de 2 milímetros, hay una lesión arriba. O puede ser el uso de sustancias tóxicas. Las más frecuentes, órganos fosforados. Por favor, nadie vale la pena, su vida es valiosa, que si te dejó el enamorado, la enamorada, no te sacaste la tinca, te perdiste de ver tu serie favorita, jalaste a nato, semiología, nada vale la pena, por favor, no te tomes hasta conmigo. Que tienen órganos fosforados y terminan con esto. Y las mióticas, gran salivación, taquicardia, ¿ya? Entonces eso vas a tener en tu paciente, ¿no? Con sincología parasimpática, la vas a revisar por órganos fosforados y todo lo que vas a encontrar. ¿Ok? A mí me dio mucha pena cuando era estudiante con ustedes, empecé a ser gineco y nosotros íbamos pues a ver partos emocionados. Y cuando llegábamos allí, en ese tiempo estábamos yendo a Pedro Pelías, por 15 de agosto por Campata, se suponía que tenía una buena afluencia de gestantes. Sin embargo, nos daba mucha pena que teníamos que recibir a las gestantes 7, 8 meses y venían que se habían tomado campeón. ¿Se imaginan gestantes ya a punto de dar a luz habiéndose tomado campeón? Dios mío, a lo único que nos dedicamos era romper las ampollas de atropina, romper, y mandar a la paciente al hospital. Qué triste, qué triste. Yo supongo pues que se veía pelear con el fulano. Yo digo, por favor, así jálense, lo que quieran, pero no hagan esas cosas. Su vida es valiosa. Ya, en el caso de lo normal, ¿no? Ambas pupilas deben ser iguales y deben de reaccionar al estímulo luminoso, ¿no? En el caso de que fuese desigual a anisocoria, que tú encuentres eso, es porque algo está pasando ahí arriba. Tienes una CB que te dije, también puede ser un traumatismo encefalocraneano, es decir, que por la contusión haya un sangrado, ese sangrado me esté haciendo efecto de masa, ¿ok?
también una meningitis, ¿no? Una encefalitis, ¿no? Y si no están reactivas, debe haber abuso de sustancias también, paro cardíaco, ¿no? Midriáticas, cuando tienes un TEC, una hemorragia, falta de oxígeno. Y si están irregulares, bueno, eso puede ser una anomalía congénita o adquirida. Cuando tienes esto, ahí no me acuerdo el nombre, faquia, es algo de afaquia, cuando tienen cirugías por operación de cristalino, entonces, ¿por dónde creen que lo van a entrar? Por el hígado. Entonces, van a hacer el corte y ese corte se queda como cicatriz y es asimétrico. Pero como tú recién lo vas a ver, te vas a asustar y luego le preguntarás, chispas, o sea, ¿qué tiene algo mi paciente? Ay, no, tiene una CB, ay, no, tiene un tumor. No, pero primero le dice, señor, ¿lo operaron de los ojitos? Es decir, ah, sí, me operaron de catarata. ¿Ok? A eso se refiere con adquiridas. Entonces, como verán, los ojitos tienen mucha información. Acá estos ojitos que tienen mitiasis, miosis, ¿no? La parte de la nariz, igual no menos importante, pues me va a dar también información. No solamente la forma, ¿no es cierto? Sino también para ver, o sea, cómo está su ventilación, hipertrofia de cornetes, desviación de tabique. Tengo que siempre explorar las fosas nasales, ¿no? Si están respirando una más que otra. Yo les cuento una anécdota familiar en que llegó la pandemia y bueno, todos estábamos con mascarilla. Y cuando iba al colegio, pues entonces decía, no puedo respirar, bueno, de repente es ansiedad, no puedo respirar, de repente es ansioso, no puedo respirar, no puedo respirar. Y cuando vamos a hacer una tomografía, resulta que por donde pasaba el aire entre los cornetes era el trazo de que tú haces con el lápiz. Entonces sí había que explorar mejor esto, como anécdota, ¿no? Entonces tapas una fosa nasal, señor, respire. Por cierto, yo tengo dificultad con tabique, si quieres animar. Tapo la otra fosa, ¿no? Con cierta dificultad. Significa que algo está pasando allí, ¿no? Igual también para ver si es cómo están las aletas. A veces también hay lesiones allí dentro de la nariz. Pueden haber también a veces forúnculos, ¿no? Que me pueden causar este problema, ¿no? Entonces es importante ver eso también, la zona de los senos paranasales, ¿ya? Que me van a denotar, ¿no? La sintomatología cuando yo estoy cursando con una sinusitis, ¿no? Ustedes saben que el aire se calienta, ingresando, da vueltas ahí, se calienta con la vuelta que da con los cornetes, humedece y además entra unas celdas que tenemos acá en los malares, ¿no es cierto? Pero si hay algo que obstruye allí, voy a tener procesos de sinusitis a repetición, ¿ok? Entonces es importante verlo, porque eso puede ser o porque tengo la desviación, algo está trancando la salida, los orificios de salida de esos senos, un tumor, ¿no? Para poder evaluar, porque no es tan simple, ya tienes una sinusitis, no puedo ver, tomas tu antibiótico y ya. No, si este paciente viene frecuentemente, espera, tengo que evaluarlo mejor, voy a pedir algún examen más, pedir una placa, de repente una tomografía, para ver qué está pasando ahí. Así que no es tan simple, ¿no? El hecho de tener una rinorrea constante, ¿no? No significa simplemente que tienes una simple alergia, ¿no? Ahí puede haber algo más, ¿no? La rinofima es un engrosamiento de todo el tejido de la nariz, ¿no? Debido a un acné. Un acné, digamos, bastante severo que hace engrosar la piel y a algunas personas les llega a deformar la naricita, las pone bastante gruesas, ¿no? La presencia del sangrado, de epistaxis, es una historia bastante frecuente que ustedes tienen que ver, porque el hecho que es sangre de la nariz pueden ser varias cosas. A ver, puede ser de que hay un vaso que está lesionado, un problema de la coagulación, ¿no? De repente un tumor, por último, que está ahí y que como es hipervascularizado, sobre todo los malignos, entonces le va a sangrar. Entonces, este
hallazgo es importante saber interpretar. La boca, igual, no menos importante, tenemos que ver la simetría de los labios. Lo mismo que hemos visto con los ojitos, tendríamos que ver con los labios. Recuerden la parálisis facial, ¿no? La mucosa oral, cómo se encuentra. Podemos encontrar lesiones. De las lesiones más frecuentes que tenemos son en pacientes inmunodeprimidos tipo VIH o que usan corticoides de larga data, como pacientes con artritis reumatoide, lupus, de ese tipo, de enfermedades autoinmunes. Pues entonces, por el uso de corticoides, obviamente va a disminuir, va a deprimir la respuesta, ¿no? Digamos, las defensas. Y entonces voy a hacer infecciones oportunistas. ¿Cuál es la infección oportunista más frecuente? Cándida, una candidiasis, micosis oral, ¿no? ¿Qué puedo tener? No necesariamente porque después se puede decir, ya este paciente tiene SIDA, ¿no? Hay que explorar. Tú en tu interrogatorio vas a preguntarle acerca de eso, ¿no? Las encías, cómo se encuentran, ¿no? Hay muchos problemas orales, ¿no? El paladar, la simetría del paladar. A través del paladar, cuando tú le dices, señor, abre la boca, no solamente vas a ver la garganta, sino vas a ver las amígdalas. Hay pacientes que tienen hipertrofia de amígdalas que no les deja ni respirar ni deglutir. Es un problema. Pobre paciente. No, eso vas a ver ahí. La úvula, eso también es otro signo neurológico. ¿Quién inerva la úvula? El vago. Ahí dale, ya esté rápido. Ya entonces voy a ver si es de que está hábil. Voy a hacer el reflejo nauseoso. Le pones el bajalenguas al paciente, no reacciona. ¡Qué fuerte es este paciente! ¡Aguanta! No, aguanta tú, porque tiene una lesión a nivel probablemente del noveno par. Y si es un hallazgo y no has encontrado nada más, algo está pasando ahí arriba. Ha tenido una CB en esa parte, un tumor está creciendo. ¡Ay, qué miedo! ¿No? Entonces es importante ver más allá solamente que estás viendo además pares craneales. O sea, cuando ves cara, boca, tienes que ver pares craneales. Perdóname, pero tenía que contar. Piezas dentales también es importante porque me va a notar el cuidado que también tiene mi paciente, ¿no? La condición de conciencia de enfermedad, ¿no? En la boca es bastante frecuente en las lesiones dérmicas, herpes, ¿no? Lo que le llaman las abuelitas, me besó la araña, esas cosas. Pues les cuento que se llama herpes y le va a dar cuantas veces quiera, ¿no? Porque son lesiones recurrentes y el dermatoma. La lesión que vimos en cara es terrible porque va a causar mucho dolor. ¿Te imaginas en la cara, ojo, le abre el ojo, le abre la cara, le abre la cabeza? Pobrecito, así que cuidado con el herpes. Felizmente ahora hay vacunas, así que por favor vayan buscando para darle la vacuna de herpes a sus abuelitos o a sus papás, porque con adultos mayores es donde la mucosa, como se encuentra rosada, es un rosado suave, tenue, ¿no? Y donde vamos a ver incluso la aparición de aftas, no solamente dentro de las infecciones más frecuentes cándida, sino también la aparición de aftas. Esto tiene importancia en enfermedades autoinmunes como la enfermedad de sed, úlceras en boca, síndrome de Sjögren. Va a haber este tipo de lesión. Dice, me sale cada nada, se cura una, se cura la otra, y ya me sale otra. Eso es importante. Y a veces se pasa muy desapercibido. Los dientes, cómo están en implantación, y si estos están sangrantes. Con la edad se suelen retraer las encías y pueden en algunos adultos mayores hacerlo sangrar. No, bueno, ya hemos hablado del paladar. También van a haber lesiones en paladar, ¿no? Paladar blando, paladar duro. En algunas infecciones van a ver que eso incluso se puede perforar, como en leishmania, ¿no? En cuadros severos, ¿no? La higiene dental, como les digo, es muy importante, el cuidado. Eso me denota de cuánto mi paciente se está cuidando y la calidad de persona con la que yo estoy tratando, nivel socioeconómico, nivel cultural, para yo también saber llegar a él, ¿no? Todas esas cosas buenísimas. Alteraciones a nivel de la lengua,
lengua, algunos los tienen saburral, como dice, por la higiene, otros de la macroglosa, un aumento del tamaño de la lengua, microglosia es que está pequeña, ¿no? Ya hemos visto esto, la higiene dental, obviamente. La orofaringe. Esta orofaringe particularmente es, ¿cómo la notan ustedes? ¿Era normal? ¿Qué les llama la atención? Está muy roja, ¿no? Eritematosa, congestiva. Incluso si te das cuenta, se ven los vasitos como hinchaditos, ¿no? Usualmente, a ver, mírate al espejo y vas a ver si notas eso. No notas, ¿no? Es algo más sutil, es un rosado medio pálido, ¿no? Pero esta orofaringe está congestiva, edematosa, ¿no? Edematosa. Igual esta, pero además tiene ya algunas lesiones acá, medias blanquecinas, ¿no? Como la difteria, ya no hay difteria. Gracias a nuestro fabuloso sistema de organización. Estas, las amígdalas que les mencionaba, hipertróficas, un aumento de volumen, esta expresión de hipertrofia lo tienen más, lo están aprendiendo ahora en patología, ¿sí? ¿No? Estas son amígdalas hipertróficos, un aumento de volumen, hasta la úvula se encuentra, ¿no? Medio hinchada, medio edematosa, congestiva, ¿no? Y placas, ¿no? Placas. Ahí sí, póngase en su antibiótico, ¿no? Examen de oído, bueno, también igual tenemos que saberlo explorar, pero de preferencia deberíamos de usar un pantoscopio para poder examinar bien el conducto auditivo, ¿no? Externo, ¿no? Vamos a ver si hay lesiones en pabellón orbicular, ¿no? Y poder explorar el tímpano. Esta es una membrana timpánica hermosa que tiene un lado así medio nacarado, un brillo medio nacarado. Yo les aconsejo en lo posible que se puedan adquirir un pantoscopio, porque antiguamente llevábamos, nos pedían eso, pero ahora he visto que ya a las nuevas generaciones no, pero sí es importante, porque incluso con esto tú puedes hacer fondo de ojo y aprender a ver retina, ¿ya? Entonces, hay unos de bajo precio, prácticos, pero que sí te permiten ver. Entonces, yo les aconsejo que vean eso para que puedan ver qué hay dentro, porque, o sea, tú vas a decir, chispas, no le sale nada. Bueno, tienes que ver si hay secreciones, dicen, no, me está saliendo una aguadita. Y no escucho bien, se habrá perforado. Digo, no, es que estuve jugando, estuve con un palito de fósforo sacándome el cerumen, y en eso pasó mi hermanito y ¡pah! Me dio y sangró un poquito, pero desde ese día escucho poco. ¿Qué habrá sido? No, probable. Ya, se acabó. No, pero tú vas a ser nervioso. Tú puedes ser todo el